algo curioso con los colores. Les damos significado casi sin pensar. El rojo es pasión, el azul es calma y el verde es naturaleza, es esperanza, es vida, es frescura. Pero hoy vamos a hablar de un color que también fue otra cosa. Un color que enfermó, que intoxicó y que mató. Hoy vamos a hablar de mi color favorito, el verde. Pero no cualquier verde. Pues sí. El verde es un color curioso. Es el color que asociamos a lo natural, a lo vivo, a lo que crece. Es el color de lo orgánico, de lo sano, de lo que, en teoría, no debería hacernos daño. De hecho, hay algo interesante. Es uno de los colores que mejor distinguimos. Nuestro ojo está especialmente entrenado para verlo, porque durante miles de años detectar el verde significaba sobrevivir. Agua, plantas, vida. Y quizá por eso confiamos en él. Pero en el siglo XIX esa confianza se convirtió en un problema. Hay algo que se repite a lo largo de la historia y es nuestra relación con la belleza. No como algo superficial, sino algo que atraviesa el cuerpo. Porque vestirse nunca ha sido solo vestirse. Ha sido pertenecer, ha sido encajar, ha sido ser visto y a veces también ha sido peligroso. Pero había algo que casi nadie veía. Ese color. No era solo un pigmento, estaba hecho ni más ni menos que por arsénico. Un elemento químico que durante siglos ha sido conocido básicamente por una cosa: el envenenamiento. Se utilizaba incluso en pequeñas dosis para matar. Y aquí viene lo inquietante. En el siglo XIX ese veneno se empezó a usar en algo cotidiano. La ropa. Este verde tan intenso se utilizaba mezclando cobre con arsénico. El resultado era un color brillante, duradero y también tóxico. Lo llamaban verde París por su uso comercial o verde Chili por el creador. Y se convirtió en tendencia. El problema es que el arsénico no necesita ser ingerido para hacer daño. Puede entrar en el cuerpo a través de la piel o incluso al respirar. Y entonces empezaban los síntomas: irritación, erupciones, heridas que no cicatrizaban. Algunas telas al moverse liberaban pequeñas partículas, como un polvo invisible que se quedaba en el aire, que se respiraba y que poco a poco el cuerpo empezaba a fallar. Dolores constantes, debilidad, problemas respiratorios y en exposiciones prolongadas daños internos graves o incluso la muerte. Hay relatos de vestidos que literalmente dejaban marcas en la piel, de habitaciones decoradas con este color, donde la gente enfermaba y no sabía por qué. Véase aquí el ejemplo de Napoleón Bonaparte, porque el veneno no se veía, no tenía olor, no avisaba. Y lo más inquietante de todo esto no es que fuera peligroso, es que poco a poco empezó a sospecharse y aún así se siguió usando. Pero para entender esto hay que entender el contexto. Estamos en la época victoriana, un momento en que muchas veces imaginamos como elegante, perfecto, casi impecable, pero la realidad es otra. Este es el momento en el que empieza a construirse el mundo moderno. La revolución industrial lo transforma todo. Las ciudades crecen, las fábricas producen sin parar y aparece algo clave: una clase media que puede consumir. Y cuando aparece el consumo, aparece la necesidad de parecer. La ropa deja de ser solo funcional, se convierte en lenguaje. Es una forma de decir quién eres y dónde encajas. Y aquí pasa algo muy importante. La gente no quiere ser diferente, quiere parecerse a quien está arriba, a la aristocracia, a la élite, a la reina. Porque en ese momento la reina no es solo una figura política, es estética, es referencia, es el ideal. Y dentro de ese sistema todo está atravesado por el control. Control del cuerpo, de la imagen, de la conducta. Mostrar demasiado no está bien, sentir demasiado tampoco. Todo tiene que encajar. Pero hay una contradicción constante. Por fuera, perfección. Por dentro, presión. Y en ese contexto, ese verde no es solo un color. Es una forma de decir: pertenezco, estoy a la altura, aunque eso implique llevar veneno sobre la piel. Y podría parecer que esto pertenece a otra época, a otras reglas, a otro momento. Pero ¿realmente hemos cambiado tanto? Porque si miramos un poco más cerca, la relación entre estética y riesgo sigue ahí. Solo que ahora no es tan evidente. Ya no hablamos de pigmentos venenosos, pero seguimos hablando de cuerpos
llevados al límite. Hubo un momento, no hace tanto, en que la delgadez extrema se convirtió en estándar. Revistas, pasarelas, publicidad, cuerpos que no eran sostenibles pero que se presentaban como ideales. Y detrás de esa imagen había obsesión, control y muchas veces daño. Y ahora estamos viendo algo parecido. Medicaciones para tratar problemas médicos empezando a circular en otros contextos. Personas que no lo necesitan pero que lo utilizan para encajar, para acercarse a una imagen. Y aquí la pregunta vuelve a aparecer. ¿Cuál es realmente la diferencia? Porque el contexto cambia, la forma cambia, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. La presión por encajar, la necesidad de pertenecer, el miedo a quedarse fuera. Antes era un vestido, ahora puede ser una rutina, una dieta, un tratamiento, pero en ambos casos el cuerpo sigue siendo el lugar donde todo ocurre. Y lo más delicado es que muchas veces ni siquiera sentimos que estemos eligiendo, porque cuando algo se repite lo suficiente, deja de parecer una imposición y empieza a parecer una decisión propia. Pero ¿lo es realmente? Porque al final no solo se trata de cómo nos vemos, sino de todo lo que estamos dispuestos a hacer para ser vistos de una determinada manera. La estética cambia, la presión no tanto. Y entonces la historia de ese verde venenoso deja de ser algo lejano y empieza a parecerse un poco más a nosotros. Y aquí te dejo algo para pensar. ¿Crees que hoy seguimos repitiendo lo mismo, aunque de formas distintas? ¿O realmente hemos cambiado nuestra relación con la belleza? Bueno, espero que este vídeo os haya hecho ver la historia de otra forma. Un vídeo que, sin hacer mucho ruido, habla de algo que sigue estando presente. Y nada, si os ha gustado, dadle like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.